por darnos este privilegio. Vamos a compartir de tu palabra junto a nuestros amados hermanos. Sabemos que va a ser de edificación, de crecimiento, de madurez, para que, Dios mío, podamos crecer para salvación. Es sumamente importante, Dios, todo lo que aprendemos dentro de una congregación, porque eso nos puede hacer crecer o eso nos puede terminar sacando del Evangelio, Dios. Porque tus palabras son vida, tus palabras son espíritu. Pero cuando hay una falsa palabra, una falsa predicación, eso no produce ni vida ni espíritu, Señor. No hay nada que pueda producir una palabra que no salga de tu boca, Dios. Porque tu palabra cumple el propósito con la cual es enviada, Dios mío. Por eso, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que te pueda glorificar, Señor, en esta tarde y que nos permita recibir de tu santa y bendita palabra como nos tienes acostumbrados, Señor. Porque realmente tu palabra, Dios mío, jamás, Señor, jamás no ha dejado sin un consejo para nuestra vida, Dios. Por eso, Padre, te damos gracias por el privilegio y rogamos tu preciosa bendición en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ir a la palabra. Vamos a la escritura. Mateo capítulo 25. Esta es la continuación. Tenía pensado, hermano, continuar con lo que era el día de ayer, pero voy a continuar con lo del día jueves. Amén. Así que vamos a hablar sobre las advertencias de Jesús. Amén. La otra parte que nos falta. Y ya en la semana voy a estar compartiendo, porque bueno, lo que me quede es bastante extenso. Amén, hermano. Así que en la semana vamos a ir compartiendo la otra parte de lo que es la salvación y lo que tiene que ver con lo que hemos estado tratando estos días. Pero esto nos aleja mucho de lo que tiene que ver, hermano, con lo que es la salvación. Las advertencias de Jesús realmente traen a nuestra vida lo que significa advertencia, alerta. Así que, hermano, vamos a aprender un poquito más de eso. Bien, vamos a ir a una parábola más. ¿Cuánto le han gustado estudiar sobre las parábolas, hermano? Amén. Vamos a ir a Mateo 25, verso 31 al 46, porque realmente se recuerda que habíamos quedado en la parábola de los talentos. ¿Se recuerda o no? ¿Hace memoria de eso? Así que vamos a ir ahora a Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Leo y dice así la escritura, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, donde algunos ya se sienten sentados, ¿cierto? Donde ya se ven sentados. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Mire, se cuenta lo que está hablando acá. Fui forastero y me recogisteis. Esto habla de los extranjeros, ¿cierto? Estuve desnudo y me cubristeis. Algunos no han cubierto jamás en su vida a nadie y llevan como 50 años en el Evangelio. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Hay algunos que ni siquiera han ido a predicar a la cárcel alguna vez en su vida. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Me encanta esa palabra, hermano. Apartados de mí, malditos. Lo está utilizando el rey acá. Malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo
y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Wow! Que no sé, como que a mí me encanta esta forma que tiene Jesús, esta palabra violenta que utiliza Jesús. Porque es violento lo que está diciendo él. Sumamente fuerte. Digamos, son dichos muy cuestionables porque está utilizando términos como maldito. Una palabra que poco se usaba en aquellos tiempos, hermano, porque mucha gente evitaban decir la palabra por el hecho de que la gente por sí sola se daba cuenta que cuando había un enfermo es porque había una maldición sobre él. Ese era lo que culturalmente se comprendía o se entendía frente a esa situación, hermano. La gente decía, bueno, este está enfermo, este está maldito. Esta mujer no puede dar hijos o no puede engendrar hijos, ¿por qué? Porque está maldita. En pocas palabras, este está con problemas de demonios porque está maldito. Entonces, la conclusión, hermano, de la palabra maldito como tal, era demasiado fuerte pronunciarla porque los hechos y los eventos que la gente visibilizaba cotidianamente en su vida diaria, hacían claramente alusión a que una persona estaba maldita. Era una cosa terrible. Entonces, imagínense que la advertencia de Jesús en esta parte de la historia tiene que ver mucho con lo que hemos leído ya sobre la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Y que de alguna forma, hermano, lo único que nos quieren hacer comprender es que nosotros tomemos en cuenta lo importante de las advertencias de Jesús. Recuerde que la parábola, hermano, de los talentos, en Mateo 7, 21 al 27, también podemos encontrar, hermano, ahí en Mateo 7, 21 al 27, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es una parte sumamente importante, hermano, porque Jesús señaló, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, en pocas palabras, hermano, las advertencias que Jesús da son para tomarle mucha atención. Y aquí, amado hermano, lo que podemos ver claramente, que Mateo 25 no termina con la parábola de los talentos, sino que inmediatamente le sigue un pasaje que, aunque no es parábola, está directamente conectado a las 3 parábolas que anteriormente habíamos leído. Sumamente conectada. Aunque no se habla como, no sé, los que tradujeron obviamente tuvieron esta capacidad de deducir que no era parte de las parábolas, pero si nosotros leemos continuamente el texto, podemos anexarla directamente con las parábolas. Podemos decir y concluir que son parte de las parábolas. ¿Me entienden? Entonces, lo que sucede aquí, hermano, es que aunque están directamente conectadas, aquí lo que Jesús está realizando, hermano, es un juicio de valor frente a las actitudes y el conducir del creyente, del discípulo, porque recuerde que esto va dirigido a los discípulos, acá no nos arrancamos ninguno. De aquí no lo podemos sacar nosotros. Esto es para los discípulos, esto no es para la gente que no conoce a Cristo, es para la gente supuestamente cristiana. Algunos se apresuran a desechar el pasaje anterior como si se refiriera a otros y no a ellos. Y dése cuenta que generalmente eso lo hace el cristiano ignorante, que se sale de este texto o se sale de esta enseñanza. Porque dice, no, esto es para la gente que no conoce a Cristo. No, esto hace referencia directamente a lo que ya somos salvos por gracia a través de la fe, como leíamos el día de ayer. Y recuerda, aunque no es por obras, pero los que están en fe hacen obras. Si ayer lo comprendimos eso, por eso es tan importante, porque muchos dirán, pero pastor, si la salvación no tiene nada que ver con las obras, por supuesto, si la salvación la ganó Cristo, pero las obras que hacemos nosotros por medio de la gracia, que es por medio de la fe, alcancemos obras, frutos. Tenemos que dar, hermano querido, esos frutos necesarios, y esto es lo que está reclamando Jesús, los frutos. Quizás muchas personas, hermano, muchas personas tienen el gran problema de que
creen que la falta de amor tiene que ver con la ausencia de sentimientos hacia Jesús. Y no es así. La falta de amor es producto de la falta de frutos. Nadie puede decir que ama a Dios primeramente si no ama a su hermano. Dese cuenta que ahí está el fruto. ¿Cuál es el fruto para entender que amamos a Dios? Es que amamos primeramente a nuestro hermano. Si no hay amor hacia el hermano, no hay amor hacia Dios. ¿No entiendo, no? No, es que el fruto tiene que ver con la actitud que tiene usted producto del cambio de mentalidad que usted en ese momento obtuvo. ¿El cambio de mentalidad cuál es? Si yo en Cristo entiendo que la necesidad del otro es mi necesidad, quiere decir que cuando yo estaba en el mundo sin Cristo, a mí me daba lo mismo la necesidad del otro. Entonces yo actúo en relación a lo que soy, no a lo que pienso, a lo que soy. Yo como cristiano entiendo hoy que mi motivación no es ver a alguien en necesidad, sino que yo busco a la persona con necesidad para hacerlo. Porque antiguamente, ¿qué es lo que hacía la gente en el mundo? Cuando se veía una necesidad, intentaba de suplir. Nosotros no. Nosotros estamos siempre al pendiente, porque el mismo Jesús lo dijo, a los pobres siempre lo tendré entre vosotros. Entonces el fruto tiene que ver con la forma de actuar referente a lo que nosotros somos como cristianos. La gente cree que es cristiana porque en algún momento recibió a Cristo o conoció a Cristo, pero no entiende que acá los frutos tienen que ver, hermano, con la actitud misma de cómo somos como cristianos. Recuerde que Jesús vino al mundo y Él perfectamente se podría haber quedado en el desierto, como lo hizo Juan en muchas oportunidades, y haber predicado el Evangelio desde ahí, y que la gente lo fuera a oír como lo hacían con Juan. Pero Él decidió involucrarse con el pueblo, involucrarse con la gente. Y a medida que se iba involucrando, iba viendo la necesidad y la iba supliendo. Había hambre, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Había enfermedad, Él la sanaba. En pocas palabras, necesitaban dirección, Él daba consejos, daba discursos, daba sermones. Entonces Dios se involucró enteramente a través de su Hijo con la humanidad. Eso es arrepentimiento de verdad. Por eso el mismo Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando usted cambia de mentalidad. La palabra griega es metanoia. Cambio de mentalidad. El problema de la gente hoy que no cambia de mentalidad siguen siendo los mismos de antes, pensando las mismas cosas de antes, actuando de acuerdo a lo que pensaban antes. Por eso que hoy vemos gente que no tiene un cambio de mentalidad. Puede cambiar de apariencia, pero no de mentalidad, y lo que importa es cambiar de mentalidad para que la apariencia tome fuerza como debe tomarla. La mentalidad hoy de la gente, hermano, en Cristo es una mentalidad maldita. Esa es la verdad. Maldita. Por eso que Jesús utiliza este término tan fuerte, malditos. Apartados de mí, malditos. Es fuerte el término, pero es verdad. Porque el mundo, hermano querido, nos hace creer que pareciera que nosotros, aunque estemos en Cristo, no debemos andar acorde a lo que la gente dice que debe hacer Cristo. No, nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hace en nosotros porque somos de Cristo. Recuerde que ya no somos nuestros, somos de Él. Entonces la evidencia, hermano, es como Jesús acá lo enseña. Mucha gente dice, no, es que realmente no tenemos que hacer grandes obras, no tenemos que actuar acorde a las necesidades de la gente, porque realmente no la vemos, pero que mientras usted no salga al campo, ¿cómo usted va a ver la necesidad del otro? ¿Cómo muchas veces yo me di cuenta de la necesidad de muchos hermanos? No porque los hermanos me estaban diciendo, sino porque yo iba a su casa. Iba a ver si por la mañana, por la tarde, hora de almuerzo, hora de comida, ¿vio? ¿Para qué? Para ver si había. O a veces llegaba y me encontraba en situaciones complejas y yo decía, bueno, hermano, ¿qué voy a hacer? No voy a ponerme a orar. Oraba con ellos, pero ahí tienen. Saquen adelante la vida. Vayan. Es que hay gente, hermano, que no entiende esto. ¿Sabe por qué no lo entiende? Porque no han cambiado. No son nuevas criaturas. No son nuevas criaturas. Esa es la verdad, no son nuevas criaturas. Entonces acá, hermano, ¿a quién el Señor le estaba hablando cuando dijo las palabras anteriores, así como las 3 parábolas de Mateo 24 y 25 que leímos? ¿A quién? En el contexto está muy obvio a quién se lo estaba dirigiendo. La enseñanza del Señor comenzó como respuesta a la siguiente pregunta que hicieron los discípulos, que como comenzamos el libro, el estudio el día jueves. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, aquí obviamente Jesús después o luego que les habla de los falsos cristos, le habla del falso profeta,
Le habla sobre la abominación desoladora, etcétera, etcétera, como ya le había hecho referencia en el estudio del día jueves. Les dijo también en Mateo 24, 36 al 39 y de Mateo 24 del verso 42 al 44. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora él habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A ver, la pregunta sería, ¿quiénes son los que deben estar preparados? A ver, ¿quiénes los que tienen que estar siempre con la guardia arriba? La iglesia. Es que la iglesia, nosotros los discípulos. Obviamente que somos nosotros los discípulos. Y luego el Señor procede dando varios ejemplos, los cuales se refieren al mismo caso. Como alguien que espera a que el Señor venga, debe de comportarse durante el tiempo de su ausencia. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Intentar de comportarse acorde a la ausencia del Señor que los va a venir a buscar. O a la espera de su Señor. Hay que saber comportarse. ¿Acaso no somos nosotros exactamente aquellas personas que están esperando a su Señor? Se supone que somos esas personas, ¿no? ¿Y cómo deberíamos comportarnos? Como requiere el comportamiento de una persona que está esperando a su Señor. Si no somos nosotros, entonces ¿a quién va dirigido esto? Esa es la pregunta. ¿A quién va dirigido esto? Por decirlo de otra manera, si nos excluimos de estas palabras de Cristo, las cuales Él mismo dijo a sus discípulos, entonces no hay nadie a quien estas palabras se refieran. No le cabe a nadie. Si Jesús dijo esto, entonces fueron palabras al viento, porque si no nos involucramos nosotros los discípulos, entonces ¿a quién se las dirigió? Ahí está el tema, que a veces nos queremos excluir de palabras, o nos queremos excluir de los consejos de Cristo, pero realmente aquí va dirigido a nosotros. Esta es la razón básica, la cual me hace, hermano, creer que estas palabras del Señor no se refieren a otros, sino a mí personalmente, a mí y a usted, a nosotros personalmente. También, hermano, hay que observar acá el factor tiempo en que estas palabras fueron dichas. Están explícitamente registradas en Mateo 26, verso 1 al 2. Vamos a la palabra. Vamos a ir entendiendo esto, las advertencias de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 26, del 1 al 2 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto lo dijo 2 días antes de ser crucificado. Dele la importancia, hermano, a esto. Digamos, tú antes de morir intentas de enseñar lo último que debes enseñar, que es lo más importante, porque sabes que vas a morir. Entonces, en pocas palabras, hermano, lo que Jesús estaba haciendo acá es dar advertencias claras, porque Él ya no iba a estar con ellos presente físicamente. Entonces es sumamente importante entender esto. Esas fueron enseñanzas dadas a sus discípulos justo cerca del final del ministerio de Jesús. Justo al final. 2 días antes de la crucifixión. No lo dijo para nuestra información, sino para que las aplicáramos. Por eso la dijo Jesús. Para que las aplicáramos. Además, lo que Jesús dijo arriba no es para nada único. Mira lo que Juan dice en su epístola también. En 1 Juan capítulo 3, verso 16 al 18, Juan dijo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Wow! ¡Wow! Esta cuestión, hermano, es como yo siempre digo, dentro de la iglesia, dentro de lo que se conoce como el cristianismo,
y lo digo entre comillas, cristianismo, porque para mí lo que hoy tenemos es la generación más perversa que puede existir dentro de lo que es el contexto de una iglesia, hermano. Muchos no estarán de acuerdo con mi opinión, pero es lo que yo creo y es lo que yo he visto y lo que yo pienso, hermano. No voy a cambiar esa idea que tengo hoy día. Creo que la iglesia más asquerosa en términos humanos es la actual, hermano. La más asquerosa, la más inmunda, la más malagradecida, la más sinvergüenza es esta. La de estos tiempos, hermano querido. Y esto cabe muy claramente, hermano, porque mire, dentro de lo que es el contexto de lo que leímos en la parábola, o la continuación de las 3 parábolas que ya habíamos compartido, nos damos cuenta, hermano, que el discurso era en común, tanto Jesús con sus discípulos, porque habían aprendido bien. Y Juan dice algo importante, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ese es el tema, es que esa es la gran pregunta. ¿Cómo alguien podrá decir que ama, hermano querido, si no es capaz de entregar, no es capaz de dar? ¿Por qué Jesucristo nos amó primero? Porque se dio a sí mismo. Ese es el ejemplo del dar. Entonces, el problema hoy, hermano, al ejemplo que iba, que hay gente, que este ejemplo siempre lo doy, que hay gente, hermano querido, que tristemente, dentro de las congregaciones tienen 3 vehículos, 3, o quizás 4. Pongamos el ejemplo. ¿Me entiende? Y dentro del mismo contexto de las familias de la fe, hay 3 o 4 familias que lamentablemente, producto de los pocos recursos económicos que tienen, porque no les da el recurso que ellos tienen, porque a lo mejor el hombre es un hombre trabajador, trabaja en un trabajo sencillo donde no genera muchos recursos, pero hay otra familia que sí está bien, como pasaba con el tema de Bernabé, ¿se recuerda? Bernabé tenía mucho y por lo tanto lo puso a los pies de los apóstoles, vendió toda su heredad y la entregó para poder tener en común una ayuda que va en necesidad de cada uno de los hermanos que había en la congregación de aquellos tiempos. Pero hoy no, por hermano. Oye, hay hermanos que pueden tener 4 o 5 autos. Y hay 3 familias que son sumamente fieles, que van con lluvia, que van con sol, que caminan kilómetros, que son capaces de caminar horas, que a veces llegan con hambre, llegan con frío. Pero los hermanos que tienen estos 3 o 4 vehículos son capaces de sacarse uno. Y decirle, hermano, Dios lo bendiga para que se pueda mover a la iglesia. Siempre lo vemos constante, sirviendo al Señor. Hermano, ahí tiene un auto. Hoy yo no lo veo eso. Yo no lo he visto, hermano. Porque lamentablemente a la gente se le ha enseñado a ser egoísta. A la gente no se le ha enseñado a poder despojarse como Jesús. Esa es la verdad. La gente es egoísta dentro de la iglesia, hermano. Es sumamente egoísta. Y lamentablemente es producto de que se le ha enseñado mal. No han sido capaces de entender, hermano, que lo que Dios nos pueda dar en abundancia es también para poder dar nosotros en abundancia a aquellos que tienen necesidades. ¿Cómo podrá el amor de Dios morar en mí si yo no soy capaz de suplirla? La necesidad de otro. Por eso hay gente que yo no le creo, hermano. Se lo digo de verdad, yo no le creo. Hay gente que yo amo a Dios, yo no te creo que le ame a Dios. No te creo. Porque nunca te veo dar, nunca te veo apoyar, nunca te veo ayudar a alguien, nunca he visto esa obra, esa motivación personal. No la he visto. Porque hay gente que es así, hermano. Por eso que la gente del mundo tiene mucho más colaboración hacia la gente que necesita que los mismos cristianos, hermanos. Y los cristianos siempre se motivan cuando surge una necesidad. ¿Y por qué no somos capaces de visualizarla nosotros mismos? Yo se lo digo por experiencia personal, hermano. Yo a veces digo, soy a lo mejor el más carnal entre todos ustedes. Quizás hasta el más pecador, hermano. Pero sí me he dado cuenta de algo. Que entre lo carnal y lo pecador que puedo ser, Dios toca mi corazón. Y yo no necesito que alguien me llame para decirme, pastor, me falta esto. O pastor, me hace falta esta necesidad. Yo puedo ir caminando por la calle, que me ha pasado muchas veces. Yo hay cosas que ni las cuento. Y que a veces yo voy por la calle y Dios trata en mi corazón y justo paso por a lo mejor por una agencia de envío de dinero. A mí me pasan estas cosas. Algunos le hacen el quito, algunos le hacen el quito y yo paso por algún lado y como que Dios siempre me toca mi corazón. No creo que sea el diablo. Dios toca mi corazón. Y siempre sobre alguien en particular. O donde en ese momento Dios trata en mi corazón y me hace ver algo, quizás no me cuenta lo que está pasando, pero me pone esa carga en mi corazón de decir, de ayudar.
Y en una oportunidad me pasó algo, pero que a mí, hermano, eso me marcó en mi corazón grandemente. Que yo estaba justamente en un lugar. Eso, hermano, busquen a Dios de verdad. Pero que Dios le hable, que Dios le trate, tenga comunión con Dios. No hable con su mente, porque hay gente que habla con su mente, no habla con Dios. Por eso hay que tener cuidado con eso, porque a veces la mente es engañosa, hermano, es perversa, y el enemigo la puede estar recontra manipulando. Tengamos contacto con Dios, que Dios nos hable, pero en el sentido de que nos hable a nuestro corazón, nos haga sentir su voluntad, no nuestra voluntad. Y yo hice, hermano, me saqué, fui, di los datos de la persona, bla, 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 envié. Yo no tenía la menor idea cuál era la necesidad. Y después terminé sabiendo que esa ayuda, que ni siquiera hay un mérito mío ahí. Lo único que hice fue obedecer a Dios. No hubo mérito mío, hubo obediencia, hermano. Y eso permitió, hermano, salvar una vida. Yo sabía que había esa necesidad, no tenía la menor idea. Entonces hay gente que dice, pero Dios, ¿por qué me habla? ¿Por qué no me habla Dios a mí? Pregúntese si usted está conversando con Dios, pues. Dios se comunica con sus hijos, hermano. Dios se comunica con sus hijos. Y Juan está diciendo, por eso que es tan importante esta parte de la continuación de la parábola de los talentos. Porque aquí reclama Jesús algo que es sumamente importante y es una advertencia para nosotros, hermano, que no perdamos esa manera que tenemos que ser de cristiano. ¿Cuántas veces ha ido a la cárcel? Es que nunca nadie me ha llevado, a mí nunca nadie me llevó, yo tenía el deseo de ir. A los hospitales, a mí nadie me invitó a ir a los hospitales, yo fui, tenía ganas de ir, iba a los hospitales. Por eso yo siempre me pregunto, como que pareciera que siempre alguien tiene que motivar a otro para hacerlo. Y si nunca hay alguien que motive, nunca lo va a hacer. Esa es la gran pregunta que uno se hace. Pareciera que ahora las motivaciones pasan por el hombre, no por el mismo Dios que nos guía, que nos dirige. Son las preguntas que deberíamos hacerlo. Porque Juan dice algo, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Eso es tremendamente importante, hermano. Incluso Santiago estaba tan unido con Juan, a este capítulo 1, que Juan dice en el capítulo 3, versos 16 al 18, que él replica este consejo de una manera magistral en Santiago capítulo 2, versos 14 al 17, donde él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Es muy simple saber si somos verdaderos cristianos o no. Es muy simple. Eso demuestra en si seguimos su palabra, hacer lo que esa palabra dice, sí, con errores y falla. Quiere decir, aunque no somos perfectos, pero debemos seguir corriendo la meta, como dice Filipenses capítulo 3, verso 12. Pablo nunca se sintió perfecto, nunca se sintió santo, nunca se sintió que ya estaba en el cielo, como muchas veces dicen algunos, yo ya estoy con Cristo sentado en gloria. Pablo se veía más fuera del cielo que adentro del cielo. Él decía, yo siendo quizá heraldo para otro, un campeón, un number one. Quizá yo soy para otro un guerrero. Pero no vaya a ser que yo termine siendo eliminado. No significa porque la gente tenga una admiración hacia mí, yo ya estoy en el cielo sentado con Cristo. Pablo lo entendió muy claramente. Él se conocía mejor que nadie. Y es lo mismo que tenemos que entender nosotros. Nosotros tenemos que conocer mejor que nadie. Y tenemos que comenzar a evaluar lo que somos, hermanos. Y acá tiene que haber una autorreflexión dentro de nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos. No tiene nada de malo examinarse, replantearse en esto. ¿Realmente soy un creyente como debiera de serlo? ¿Realmente estoy actuando como un creyente como debería de actuar? ¿Debo pensar o estoy pensando como un creyente? ¿Estoy actuando? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer como un creyente?
Advertencia absoluta de Jesús. Lo que tenemos que entender, hermano, que debemos de una manera muy simple ver si somos verdaderos cristianos o no. Como el Señor dijo, no cualquiera que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de su Padre. La voluntad. Sin duda alguna, la fe es lo que salva, pero la verdadera fe, recuerda que hay una falsa fe, la verdadera fe, y una fe tal se manifiesta haciendo la voluntad de Dios. Las obras que Dios ha preparado para nosotros de antemano para que andemos en ellas. Eso es lo que aprendimos ayer, ¿o no? Y para evitar cualquier malentendido, hermano, para la mayoría de esas obras no necesitan ninguna revelación especial. Si está escrito, ¿vos? Es que está escrito. A ver, Dios está diciendo, si ve a alguien con necesidad, ayúdalo. ¿Qué más revelación necesitamos que esa? Están claramente escritas en su palabra, hermano. Mire, vamos a ir a esto, y es tremendo, mire. Y es lo que comenzamos leyendo. Mateo 25, del 35 al 40. Miren lo que dice Jesús. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque está asumiendo Jesús que va a haber gente que lo va a poner por obra. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso el libro que el apóstol Pablo utiliza en el libro de Gálatas, él dice que hay que hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. En Santiago capítulo 1, verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es tremendo este consejo, hermano. Esto es tremendo. Y eso tenemos que siempre entenderlo, hermano. Hay cosas que son parte de la vida del creyente. No son cosas que son opcionales, son cosas que debemos cumplir. Es nuestro deber hacer. No es una opción, hermano querido. Por eso busquemos que Dios cambie nuestro corazón. Busquemos que transforme nuestro corazón. Porque el problema es el corazón, hermano. Pero un corazón que se acostumbró a lo que el mundo, hermano querido, hacía creer esa persona que debía de hacer. Hay gente que viene del mundo con un corazón así, hermano, y no lo cambian nunca. Dios lo quiere cambiar, pero siguen con las mismas tonterías en el mismo corazón. Acá, hermano querido, se debe de ser creyentes, pero verdaderos creyentes. No creyentes porque consideramos que somos creyentes. Hay una falsa fe, hermano, que nos hace creer que estamos haciendo las cosas correctas, pero no le estamos haciendo correctas. Imagínense, Jesús le dice, malditos, malditos apartados de mí. Si yo empezara a preguntar hoy, en el ámbito de lo que es el mundo congregacional, y me paro frente a la gente y les digo, ¿saben qué, hermano? Quiero hacer algunas preguntas. Quiero que podamos, de alguna manera, hablar sobre un asunto. ¿Han visitado a los huérfanos? ¿Han visitado a las viudas? ¿Han dado de comer al que ha tenido hambre? ¿Han sido capaces de darle de beber al que ha tenido sed? ¿Han dado cobijo o han dado un lugar para vivir a alguien que fue forastero? ¿Han recogido a alguien que está en una condición de, quizá, hermano querido, de calle? ¿Han sido capaces de hacer eso? ¿Han vestido a alguien que ha estado desnudo? ¿Han cubierto a alguien que ha estado desnudo? ¿Han ayudado a alguien que ha estado enfermo? ¿Han visitado a alguien en la cárcel? La gente quizás se va a quedar toda callada. ¿Y sabe lo que le voy a decir yo? Lo mismo que dijo Jesús, apartados de mí, malditos. Eso es lo que dijo Jesús. Al que no lo hizo le dijo, apartados de mí, malditos. ¡Wow! ¿Fuerte o no? Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dijo Jesús.
Jesús le dijo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo dijo Jesús. ¿Por qué no te lo predican? ¿Por qué no te lo enseñan? Imagínense la congregación de 1000 personas escuchando esto. ¿Sabe que hermanos son unos malditos? Apártense del evangelio. No son dignos de ese lugar. Ustedes merecen el fuego del infierno junto a los ángeles y el diablo. Eso es lo que merecen ustedes. Fuerte, ¿no? Pero lo dijo Jesús. Empecemos a reflexionar qué estamos haciendo. No vaya a ser que el mismo Jesús nos está mirando para que llegue el momento y nos diga, apartados de mí, maldito. Es como Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Padre, Señor, hemos hecho milagros, hemos profetizado, jamás conocí hacedores de mí, hacedores de maldad. Jamás conocí hacedores de maldad. Echarlo a las tinieblas de afuera esto. El tema es ese, hermano, porque pareciera que hoy es mirar a Jesús es como mirar, no sé, a Papelucho. Es como mirar, no sé, al Principito. Tan cariñosos que son ellos. Y no nos planteamos en estas advertencias que Jesús da, hermano, y que realmente son fuertes. Son advertencias fuertes, digamos, no es algo medianamente fuerte, son fuertes. Apartados de mí, malditos. ¿Qué quiere decir? Que alguien se va a presentar quizás queriendo engañar a Jesús y queriéndole mostrar algo que jamás ha sido. Y Jesús, como los conoce muy bien a cada uno de nosotros, nos va a decir, maldito, apártense de mí. Ahí está su lugar, donde está el diablo y los demonios. Donde están los ángeles que se rebelaron contra mí. Allá tienen que ir ustedes. En este lugar ustedes no tienen cabida. Malditos, apartados de mí. Esa es una advertencia de Jesús, hermano. Dios nos ama tanto que dejó esto registrado para que lo entendamos, hermano. Por eso a veces yo escucho ese tipo de mensaje, hermano, y siempre como que lo suavizan, pero no le ponen la importancia o le ponen el énfasis que realmente tiene eso, hermano querido, que Jesús ha compartido. ¿Cuánta gente, hermano, le cierra la puerta a la gente en su cara, hermano, en la fe? Que quizás tienen 3 o 4 platos de comida, hermano, y ese hermano viene con hambre, viene sediento, y ¿sabe lo que hace la gente? Le busca la forma de poder llevarlos por el desvío para que se vayan pronto. O le ponen mala cara, no son capaces de tener una cordialidad hacia esa persona. Lo ven como un enemigo, incluso lo ven como alguien que está invadiendo su propiedad. ¿Y qué es nuestro que Dios no nos haya dado? ¿Qué es nuestro que Dios no nos haya dado? Esa es la pregunta, ¿qué es nuestro que Dios no nos haya dado? Si somos verdaderos cristianos. Tenga cuidado con eso, hermano. Eso yo lo aprendí de que me convertí. Y hasta el día de hoy ha estado en mi corazón eso. No he podido alejarme de eso. ¿Por qué? Porque he entendido, hermano, que yo no puedo pretender predicar la buena palabra, mostrarme santo por fuera, pero si mi corazón está terriblemente podrido, si son cosas, esas son acciones del corazón, hermano. Son acciones del corazón y Jesucristo lo está advirtiendo. ¿Se acuerdan de la parábola del deudor de los 10,000 talentos? Vamos a estudiarlo un poquito. Vamos a buscar otra advertencia aquí. Son cosas fuertes, hermano, pero son cosas reales. Son cosas que debemos tomar con mucha propiedad para nosotros. Parábola del deudor de los 10 talentos. Mateo 18 del verso 24 al 35 y leemos. Acompañen porque así vamos sacando esta advertencia juntos, hermano. Algunos dirán, chuta, justo pastor hoy día lo quise escuchar y me salió con esta. Bueno, mejor, mejor, hermano. Quizás Dios le quiere hablar directamente a una actitud que no está teniendo como cristiano. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle ya a su mujer e hijos y todo lo que tenía, escuche bien esto, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo,
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dese cuenta acá la palabra que Jesús está explicando, hermano. Acá 10.000 talentos, hermano querido, era una cantidad de dinero enorme. Digamos, era una cosa, pero abismal. Nadie podría ganar esa cantidad de dinero, de verdad. Nadie podría, porque es mucha plata. Y esa era la cantidad que el siervo debía. Y usted sabe qué pasó. Su señor se la perdonó. Se la perdonó esa cantidad. Él la debía, pero el Señor se la perdonó. A eso se le llama gracia. Es lo que hizo el Señor con nosotros, ¿no? Nos perdonó todos nuestros pecados, porque realmente era muy elevada la deuda que teníamos para con Dios. Era impagable. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por gracia nos perdonó. Nos absolvió, en esas pocas palabras. Nos limpió de esa deuda. La gracia significa favor inmerecido, hermano. Y eso es exactamente lo que este amo hizo, el cual es figura, obviamente, de Dios. Por la plegaria de su siervo le perdonó la deuda y se la quitó. El siervo ahora, obviamente, ¿qué es lo que fue? Fue libre de esa deuda. Fue perdonado. Bien. También nota que no hizo más que rogar al amo para alcanzar el perdón de la deuda. Digamos, él fue rogando. En pocas palabras, fue orando. Fue buscando misericordia. Hasta aquí, creo que todos estamos de acuerdo en que esta es una imagen perfecta de mí frente a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Lo que le pasó a este siervo fue que la gracia y la compasión que le fueron demostradas son la misma gracia y la compasión que fueron demostradas a nosotros por Dios. Como dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 9. Hablando de nosotros, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En pocas palabras, nuestra deuda era enorme y Jesucristo la perdonó. Y nosotros, ¿por qué hoy no estamos con la misma misericordia? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no tenemos la misma compasión, hermano querido? Si muchos de los que estamos hoy aquí parados éramos realmente, hermano querido, una lacra para la sociedad. Eso es lo que yo me sentía para la sociedad, una lacra. Realmente no servía para nada, era algo totalmente despreciable. Yo sé por qué hoy yo podría actuar con desprecio hacia la gente. ¿Por qué hoy yo no tendría que tener la compasión que Dios tuvo para conmigo? ¿Por qué yo no podría actuar de la manera que Dios hizo conmigo? Porque se nos ha olvidado la deuda enorme en la cual estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y éramos incluso enemigos de Dios e hijos de desobediencia. ¿Pero qué pasó? Nos arrepentimos y creímos. ¿Y qué hizo Dios? Nos perdonó. Nos arrodillamos como el siervo y le pedimos perdón al Rey, ¿sí o no? Y nos perdonó. A eso se le llama gracia, hermano.
Somos salvos por gracia. Nunca se olvide de eso. Y así le sucedió a este siervo que encontramos aquí en esta palabra. Por gracia fue salvo de su enorme deuda. No hubo obras, nada que yo, que tú o el siervo pudiera hacer, podría pagar la gran deuda que él tenía. Solo la gracia podía hacerlo. Y eso es lo que hizo Dios por este hombre, que va reflejado también hacia nosotros. Así que la salvación es por fe a través de la gracia, y no se puede ganar como intercambio por nuestras buenas obras, porque las obras no pueden pagar nuestra enorme deuda. Nunca lo olvide eso. Nosotros no hacemos obras para pagar en parte lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque es imposible. Nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hacemos lo que hicieron por nosotros primeramente, ¿o no? Cristo nos ayudó, y ¿qué hacemos nosotros? También ayudamos. Cristo nos perdonó, y ¿qué hacemos nosotros? También perdonamos. Cristo tuvo misericordia de nosotros, ¿qué hacemos nosotros? También tenemos misericordia. De eso se trata, hermano, ¿o no? De eso se trata. Solo la gracia lo pudo hacer, hermano. Eso no se puede ganar por algún intercambio de nuestras obras, jamás. Yo creo que hasta aquí vamos entendiendo, ¿sí o no? Pero el Señor no se detiene aquí, sino que se fija en lo que el siervo hizo, y que a pesar de tan grande deuda de la cual fue perdonado, se negó a perdonar a su propio siervo lo poquito que le debía. Aquí nos encontramos una vez más con los evangélicos sinvergüenza de este siglo. ¿Cómo son los evangélicos de este tiempo? Hay muchos que son tremendamente sinvergüenza, hermano. Dios los sacó de la miseria que tenían, y ahora que tienen mucho no son capaces de darle a nadie. ¿Sí o no? Si la gente es así, hermano, entre más tiene, menos da. A mí no van a decir lo contrario, que yo de 100 evangélicos que conozco mucho más, pero quiero dar un número razonable, de 100, 99 son una manga sinvergüenza y mal agradecidos con Dios. Uno se salva de 100. Uno. Por eso después los ve las condiciones que los encuentran, pues, hermano. Porque esto se trata del corazón, hermano. Esto se trata de algo de adentro. Este siervo lamentablemente se le fue perdonado todo, pero no caminaba como perdonando. Él quería para él. ¿Ha visto esa gente egoísta, no? Que Dios hizo todo por ellos y ellos no pueden hacer nada por nadie. Y ese es el problema de la gente hoy. Dios me salvó a mí. Bueno, y que el resto se salve solo. Así se convierte la gente hoy, por hermano, en el evangelio. Los cristianos así son, por hermano. Si a mí no me van a decir lo contrario. Llevo 20 años en este caminar. Yo me he equivocado cuántas veces. Pero también he visto las equivocaciones de otros. Y me he dado cuenta, hermano, las actitudes, la forma de proceder hoy la gente no se convierte a Cristo, se convierte a Cristo y a sus propios egos. Se siente más importante que el resto. La gente no camina como que si fuera perdonado. Ahora, hermano, ¿acaso el rey sería justo si no impartiera juicio aquí? No, porque merecía castigo, porque tenía una gran deuda, obviamente, ¿cierto? Y más encima en tiempos de la ley, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Era así. Entonces, hermano, acá hay que entender una cosa, y es eso lo que muchos esperan que Dios haga con ellos, pero esperan que Él los perdone, pero que no los juzgue cuando estos insisten en no caminar como perdonándonos o como perdonados. Cuando el Señor, hermano, juzgó al siervo y le devolvió la deuda, y le devolvió la deuda que le había sido originalmente perdonada, ¿fue descortés? No fue descortés. Su gracia se manifestó cuando Él originalmente perdonó al siervo por su gran deuda. Luego, hermano, pero viendo que este siervo de ninguna manera estaba caminando como perdonado, sino que se había aprovechado de su libertad, presionando a su consiervo y pidiendo que se le hiciera justicia sobre la pequeña deuda que se le debía, entonces había que aplicarle justicia a él también. A ver, ¿cuándo Dios dijo le voy a aplicar justicia a este? Pues ya lo había perdonado, ¿cierto? Cuando no vivió conforme a lo que se le había perdonado. ¿Y los evangélicos cómo viven hoy? Como que nunca se le hubiera perdonado nada. De verdad se lo digo, hermano. Sí, es un asco hoy el evangelio. Pero el evangelio de los hombres siempre ha hecho lo mismo. No es lo mismo ser cristiano que llamarse cristiano. Oye, hermano, el evangelio que hoy tenemos es un asco, hermano.
Por eso también tenemos, hermano querido, el evangelio que hoy se predica tanto, que el evangelio de la prosperidad, si la gente lo único que quiere es ser perdonado para recibir más de Dios, pero están dispuestos a ser perdonados para dar lo que Dios le ha dado a ellos. Esa es la verdad. Por eso que hoy tenemos el evangelio que tenemos. Por eso que hoy la gente que tenemos es como es, por lo mismo, hermano querido, gente avarienta. Gente que no son capaces de sacarse el calzado de los pies para dárselo a alguien que no tiene. Gente que no son capaces de sacarse a lo mejor un traje para dárselo a alguien que no tiene. No son capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos, es que esto Dios me lo dio a mí. Pero Dios te lo dio también para que lo pudiera dar a otro. Nada es nuestro, hermano. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Pero la gente todo se lo hace de ellos. Todo se lo hace de ellos. ¿Se da cuenta, no? Todo se lo hace de ellos. Pero este siervo fue totalmente, hermano, un desgraciado. Fue un maldito este. Un maldito, con toda su letra fue un maldito. Y todos los que tengan la misma actitud son unos malditos, hermano. Todos, porque eso no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero tiene que ver con dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermano. Eso es ser un verdadero cristiano. Es el que ama realmente a Dios. Imagínense, hermano querido, que acá vemos un hombre terriblemente maldito. La gracia de Dios se manifestó originalmente sobre él cuando Dios le perdonó su gran deuda. Pero él no fue capaz de perdonar la pequeña deuda que no se comparaba en ningún caso a la deuda que él tenía contra su siervo. No tenía ninguna comparación la deuda. Pero él, la pequeña deuda que el otro tenía hacia él, no supo perdonársela. Por eso, hermano, nunca confunda usted gracia y justicia. No es lo mismo. Dios es justo, pero Dios también tiene gracia. Dios es ambas. Está lleno de gracia como también de justicia. Sin embargo, si te arrepientes de corazón, obtienes gracia. Si tú no perdonas, básicamente pidiendo juicio en contra de aquellos los cuales supuestamente te han hecho mal, entonces se aplicará juicio. Empezando primeramente conmigo. El Señor no deja espacio para malos entendidos. Sépalo bien, hermano querido. Dice la Escritura, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y de nuevo, en la oración del Señor, en Mateo 6:12, dice la Escritura, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso lo oró Jesús. Esto el Señor lo explica más adelante en el verso 14 y 15, donde dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios, hermano querido, no solo está lleno de bondad, sino también lleno de justicia, con su respectiva severidad. Pablo lo resume de excelente manera en Romanos capítulo 11, verso 22, que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso lo dijo Pablo y lo explicó claramente, ¿vio? Para esa gente que dice, no, es que los salvos son siempre salvos, ¿vio? Imposible. Porque acá hay que tomar en cuenta que hay acciones que hay que cumplir, hay frutos que hay que dar. Existe la bondad de Dios y eso es lo que tendremos si seguimos caminando el camino angosto de la fe, hermano, permaneciendo en Cristo, en aquel que pagó el precio por nosotros. Pero si no lo hacemos y no permanecemos en su bondad, en otras palabras, si escogemos como el siervo caminar como si no hubiéramos sido perdonados de los pecados y delitos en los cuales estábamos muertos, y si no continuamos en la bondad de Dios, entonces vendrá severidad. Dios es ambas cosas. Y es obvio que lo que escogemos es lo que obtenemos. Es tremendo todo esto, hermano. Y uno a medida que va leyendo las parábolas, va entendiendo todo esto. Son unas tremendas advertencias, hermano, que a veces se toman con tanta liviandad y no se le da la importancia a lo que realmente, hermano querido, tenemos que hacer.
Pero para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que vencer. Hay que vencer. Hay algunas Biblias que tienen las palabras dichas por Jesús marcadas o escritas en rojo. Quizá, hermano, usted tiene una de esas Biblias, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta que después de los evangelios se ve muy poco rojo. Se ve muy poco lo rojo, ¿vio? Porque obviamente muy pocas veces se dice algo que Jesús haya dicho. Para que usted lo entienda así. En el libro de los Hechos, o en la epístola, tal vez todos juntos sean como 12 pasajes, los que se ven escritos con rojo. Aunque los Hechos y las epístolas tienen como autor al mismo Espíritu Santo como los evangelios, en ellos Jesús no habla en primera persona. Sin embargo, hay un detalle, y esto me gusta a mí que usted vaya estudiando, hermano. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se ve todo lo contrario. Y parece como que todo lo que no se ve en la epístola se termina viendo en el Apocalipsis escrito. Y en rojo. Y a mí que justo me gusta el rojo, pastor. Que viva el Che. Yo. Ahí Jesús, hermano, comienza a hablar de nuevo en pocas palabras en primera persona. Y en esta sección me gustaría, hermano, poder señalar algunas cosas del segundo y tercer capítulo. Esos capítulos, hermano, contienen cartas dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor. Jesús mismo les dictó esas cartas al apóstol Juan, ordenándole que las escribiera y que las enviara a esas iglesias junto con todo el libro. Sin embargo, es sorprendente que tan poca atención se les pone a esta epístola. Dese cuenta, hermano. Una teoría que he escuchado dice que estas epístolas de Jesús junto con todo el libro de Apocalipsis en realidad no se refieren a nosotros, sino a futuros creyentes y que ellos las van a entender, implicando implícitamente que con seguridad podemos ignorar este libro o considerarlo solo para nuestra información. En el tercer apéndice de este libro, hermano, vamos a ver estas cosas. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hay gente que dice eso, que eso no es para nosotros, pero obviamente entendemos que es para nosotros, pero hay que decirlo para que quizá usted en algún momento escuche, no, que eso no es para... No, esto es para nosotros. Ahora pasando a las cartas mismas, hermano, lo que aquí quiero que podamos leer o estudiar, que va obviamente vinculado a lo que estamos estudiando, en todas las 7 cartas el Señor termina con una promesa para el que venciere. Entonces el énfasis ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Vencer. ¿Cuál es la advertencia ahí? Al que venciere. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 28 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de delante de sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Vio que Cristo va a tener un nombre nuevo? Los que andan peleando por el nombre, ahí, que me digan cuál es el nombre nuevo. Sí, los que andan... A ver, yo no le tiré a nadie, al que le cayó el poncho que se lo ponga. Acá dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahí, ¿cuál será el nombre nuevo de Cristo o de Jesús? Hay un tema que lo sabré en su momento.
Por supuesto. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Es impresionante todo lo que se promete al que venciere, hermano. Es impresionante. Al que persevere hasta el fin, al que guarde las obras y la palabra de Jesús, incluso hasta la muerte. Hay que entenderlo, esto es maravilloso. Sin embargo, hoy en día muchos creen que ni siquiera tienen que vencer nada. ¿O no? Pues somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¡Ay, se les fue el go! Es que es verdad, la gente hoy dice, no, es que yo ya estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, ¿cierto? Y Él ya venció por mí todo lo que tenía que vencer. Yo hoy no tengo que vencer nada, solamente tengo que vivir conforme a lo que Él tiene preparado, destinado para mí. Esos van a ser los primeros derrotados, hermano, se lo digo de verdad. Sin embargo, tenemos que entender esto, hermano. Incluso creen que todo ya quedó hecho en el pasado, en aquel momento de fe. En pocas palabras, como ya creyeron, no hay nada que hacer, pues si Cristo ya venció por mí, ya venció al diablo, venció mis pecados, venció todo. Incluso si me quito la vida, Cristo ya también venció eso por mí. Tremendo, ¿no? Esencialmente, y de acuerdo a la opinión de esta gente, la carrera de la fe no solo empezó en el momento que creímos, sino que también terminó en ese preciso momento. Es lo que dicen ellos, porque como comenzó con Cristo, también Cristo ya la terminó. Entonces no tienen que hacer absolutamente nada ellos. Pero si así fuera, no habría razón para que Jesús hablara de los que vencieren. Porque si Él ya venció todo por nosotros, ¿para qué prometer algo a los que vencieren? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué tendría que Él prometer algo? ¿Qué hay que vencer? Es como Pablo decir, obviamente, ¿para qué Pablo decir, he peleado si Cristo ya peleó todo por nosotros? Ya alcanzó todo por nosotros, ya alcanzó el lugar de gloria, ya alcanzó el reino de los cielos por nosotros, ya nos dio la salvación, y la salvación solamente tiene un tiempo de proceso para que nosotros ya seamos parte de esa salvación completa en el cielo, porque ellos dicen eso. Pero Pablo dice, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, ¿cierto? Y obviamente él sabía que tenía que luchar todos los días. Por eso son importantes las advertencias de Jesús. Mire, hermano, porque hablar de eso no solo significa de que hay una necesidad de vencer, sino que también habrá algunos que no lo logren, y para ellos las promesas anteriores no aplicarían. ¿Por qué? Porque obviamente hay que vencer, hermano, para poder alcanzar esas cosas. ¿No estás dispuesto a vencer, hermano? Chipa, estoy dispuesto a predicar. Me quedan con pura ganas de pelear. Con pura ganas. Obviamente pelear con la carne, hermano. Yo, pelear con nosotros mismos. Yo agárrame al tiro, hermano. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ajá, ¿se puede borrar el nombre del libro de la vida? Sí, pues, hermano, algunos ya se sienten escritos hasta con letra roja, los desgraciados arriba. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hermano. Si vencemos, hermano, con esto ya voy a estar terminando, si vencemos, Jesús prometió que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Pero esto también significa que si no vencemos, nuestros nombres serán borrados sin duda alguna. El libro de la vida es un registro de aquellos que vivirán por siempre, según Filipenses capítulo 4, verso 3. Solo aquellos que estén en el libro de la vida del Cordero tendrán vida eterna. Y entrarán, obviamente, ¿dónde? A la nueva Jerusalén, según lo descrito en Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Pero aquellos que no estén en él serán echados, ¿dónde? Al lago de fuego, según lo describe Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Por decirlo de otra manera, de otra manera, la vida eterna la tendrán aquellos, y solo aquellos que estén en el libro de la vida del Cordero. Y eso es obvio, en cuanto a lo que Jesús dice. El libro de la vida no solamente acepta nuevos ingresados, sino que también acepta bajas para aquellos que no venzan. Como te escribieron, también te pueden borrar. ¿Sí o no? Es como cuando uno va a jugar a un club de fútbol, ¿cierto? Te pintaron como el bueno, como el futuro Messi. Wow, ahí viene el gran Messi. ¿Me entiendes? Ahí va el tremendo jugador. Te metieron a la cancha, no eras ni el 1% de Messi, no batías ni una, más si le pegáis más al aire que a la pelota.
¿Y qué van a hacer después que salgáis del partido? Le decís muchas gracias de verdad por acompañarnos, pero no era lo que esperamos. Y te borraron y te fuiste de muy bienvenido, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que tenemos que entender, hermano. Hay gente que se cree que ya, en pocas palabras, ya se ve en el cielo. Por eso yo siempre aconsejo esto. Mientras haya vida, hay esperanza. Sigamos haciendo las cosas bien, esforcémonos en hacer las cosas bien, hermano, porque el tiempo de nuestra vida no lo tenemos nosotros en nuestras manos, bajo nuestro control. Eso solamente lo sabe Dios, hermano. Pero sí sabemos algo, que para los hombres está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice que te va a ir a bañar en los mares de cristal, pues, hermano. No, pues, va a haber un juicio tanto para los no creyentes como para los creyentes. Ahí está el tribunal nuestro, ¿cierto? El tribunal de Cristo. Por lo tanto, hermano, una vez estando en el libro de la vida, no hay garantía de estar ahí para siempre. Cualquiera que se aparte de la fe sin arrepentirse, eso lo tienen que entender, sin arrepentirse, donde sea que ese arrepentimiento esté aún disponible, hay que obviamente leer también Hebreos capítulo 6, que es una parte importante. Quien no venciere, al final no será encontrado en el libro de la vida del Cordero. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Yo sé que mucha gente no está acostumbrada a escuchar estas cosas, yo lo sé. Por eso que le doy gracias a Dios que me permite hablar de estas cosas, hermano, porque hay que tirarse al río. Yo sé que más de alguno que va a escuchar estas prédicas lo va a compartir con otro y va a decir, mira lo que anda diciendo el pastor Zurito, nos trató de maldito, nos trató de todo. O nos dijo esto y dijo esto y dijo esto otro. Pero a mí no me importa, porque a mí lo que me interesa es decir lo que dice la palabra, hermano. Y estas cosas no te las dicen generalmente. Porque yo sé que, hermano, hay muchas personas que están acostumbrados. Pero esta simple verdad, hermano, que se ve en la palabra, y obviamente, yo no estoy dispuesto a que lo ignoremos. Yo no estoy dispuesto a que lo ignoremos, hermano. Por eso yo les pedí que me pudieran dar esta semana, hermano, y creo que voy a tener que ocupar la hora también para seguir dando esta enseñanza. Porque hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que tomar con la responsabilidad que corresponde. ¿Bien? Entonces, para concluir con esto, bien, con este capítulo ya, el martes, si Dios permite, sigo con el tema de la salvación, porque esto también tiene que ver con la salvación, pero voy a seguir puntualizando contra las frases que la gente dice, que no, ya bien las vamos a ir explicando. Entonces, para concluir todo esto, hermano, que ya hemos leído hasta este momento, es obvio que nuestro Señor de ninguna manera creía en una fe infructuosa, eso lo tenemos que tener claro. Sus dichos hicieron el camino para el correcto conocimiento de lo que significa creer o tener fe en Jesús. De ninguna manera es solo una confesión, sino como el apóstol Pablo enseñó, una carrera que correr y una lucha que pelear. Eso lo tenemos que hacer. No hay duda de que para él, permanecer en él no era algo opcional, sino obligatorio. Y en caso de que algunos no permanecieran en él, pues entonces no entrarían en el reino de los cielos. Estaba claro eso. Desafortunadamente muchos han decidido ignorar esto, ignorar las advertencias de Jesús, creyendo que lo único que importa es comenzar en la fe. ¿Se da cuenta o no? Mientras yo creo estamos listos. Por supuesto que es importante empezar en la fe, pero no puedes terminar algo que no has comenzado, ¿cierto? Pero yo, hermano querido, y con esto quiero finalizar, diría que aún más importante es comenzar y terminar en la fe, permaneciendo en la verdad y por supuesto en Cristo hasta el final y haciendo a un lado cualquier cosa que te quiera mover de ahí. Y esa es la verdad. Digamos, la salvación, hermano querido, la ganó Cristo por nosotros, pero el que la tiene que cuidar y valorar somos nosotros. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por lo bueno que Él es, que Él nos pueda seguir educando, que nos pueda seguir entregando su palabra, hermano. Hay que leer sin duda la palabra del Señor siempre, hermano querido. Es sumamente impopular tratar estos temas. Sumamente impopular. Y bueno, pero acá Dios no nos llamó a ser populares, todo lo contrario. Amén. Acá se trata de decir lo que dice la Escritura. Amén. Vamos a orar, Señor. Dios, te damos gracias en esta bendita y maravillosa tarde. Rogamos, Padre mío, en el nombre de Jesús, que toda esta enseñanza, Dios mío, nos permitan a cada uno de nosotros poder comprender la importancia de tu Sagrada Escritura, Señor. La importancia de lo que Jesús advirtió frente a todo lo que puede suceder, acontecer producto de nuestra ignorancia de la palabra y de la
del poco compromiso, Dios, a la misma, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que pueda glorificarte, Dios mío. Que puedan nacer creyentes, Dios mío. Creyentes que estén dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Gente que se pueda arrepentir de su mal camino, de su mal proceder. Eso es lo que oramos, Dios mío. Porque tu palabra dice que el que hace volver a un hermano del error de su camino, cubre multitud de pecados y salva de la muerte un alma. Y eso lo sé con todo mi corazón y siempre he caminado creyendo eso, Dios. Creyendo que es bueno sacar a las personas del error de su camino, volverlos a la verdad del Evangelio, no a nuestro ministerio, no a nuestro Evangelio, sino al Evangelio de Cristo. A ese Evangelio que realmente trae palabras de vida y que son de espíritu también, Señor. Palabras que saltan para vida eterna, Dios de gloria. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego una vez más que nos permita, Dios mío, encontrarnos con aquellas personas, Dios de gloria, que aún a lo mejor en su caminar llevan un evangelio diferente, un evangelio distinto, porque queremos rescatarlos, Señor. Como Jesús así nos rescató de la vida de pecado en la cual estábamos, nosotros también queremos tener el mismo deseo, rescatar a esas personas, Dios mío, del error del camino al cual lo han introducido a través de un evangelio falso, Señor. Porque queremos hacerlo volver a la verdad, volverlo al camino del Evangelio, para que ellos puedan estar aptos para poder heredar el reino de los cielos, Dios. Por eso, Dios mío, que está nuestra vida, Señor, para llevar tu palabra, el conocimiento que nos has dado, la sabiduría que tú has depositado en nosotros, es para eso, Dios, es para poder traer del error de su camino a aquellas personas que están equivocadas, aquellas personas que creen que ya son salvas, Dios mío, aquellas personas que creen que ya están en el cielo, aquellas personas que creen que no tienen que hacer absolutamente nada, y también aquellas personas que creen que no es necesario hacer algo cuando lo deberían hacer porque tu palabra sí lo enseña, Dios de gloria. Por eso, Dios mío, te ruego en el nombre de Jesús, que tú te puedas glorificar, Dios mío. Que tú puedas tomar el control de todas las cosas, preparar a nuestros hermanos, para que ellos también puedan rescatar a otros, Señor. Esa es la misión que tenemos. Llevar tu evangelio, a los que dudan convencerlos, dijo el apóstol Pablo. A los que contradicen es necesario tapar la boca, Señor. Esa es la tarea que nos compete como hijos de Dios, y gracias por esta enseñanza. Nos resta toda una semana para seguir hablando con nuestros hermanos y seguir compartiendo todo esto que es sumamente importante para nuestras vidas. Por eso, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, y una vez más te ruego, Señor, que al momento de retirarnos de este lugar, tú puedas bendecir a todos los hermanos que van a poder, Dios mío, apartar una ofrenda, apoyar tu obra. Te pido en el nombre de Jesús que les multipliques al 100 por 1, y también oramos, Señor, para que nos podamos retirar y volver a nuestros hogares y cumplir con nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades, Dios, bajo tu cobertura y bajo tu protección. Agradecido por todo, Dios, rogamos tu bendición sobre nuestras vidas al retirarnos de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, que Dios les bendiga grandemente.